Tertulia Ciudadana con Julián Camacho. Sí, señores, sean bienvenidos. Como cada miércoles, aquí están los tertulianos, aquí estamos en directo en Onda Cero Puerto Llano y Más Televisión y redes sociales. Y hemos preparado dos temas muy interesantes. Vamos a hablar de las asociaciones de vecinos y vamos a hablar también de la Superliga en el segundo tema, ¿no? Pero antes de presentar los tertulianos de hoy y también de los que nos acompañan de forma telemática, quiero leerles a todos ustedes un WhatsApp que nos enviaron la semana pasada, una vez que terminó el programa, ¿no? Aquí leemos todo, ¿no? Y damos las gracias a este señor que lo ha mandado, porque aunque es crítico es muy correcto, ¿no? Dice: lo cierto es que no termino de entender por qué este programa se llama Tertulia Ciudadana. Los tertulianos no son ciudadanos anónimos de a pie, sino personas con un claro reconocimiento o papel social, políticos, expolíticos, comunicadores, poderes intermedios. Es una tertulia que sigue el formato tradicional sobre temas políticos, sociales, económicos, tratados desde el esquema bipolar tradicional, representado incluso en la propia colocación de los participantes. Bueno, aquí hago un inciso para decir que los tertulianos se colocan como ellos quieren, ¿eh? Yo no les digo la derecha aquí y la izquierda aquí, en ningún caso. Ellos se colocan como quieren. Dice: realmente sería interesante en estos medios locales de proximidad que existieran formatos verdaderamente ciudadanos, más originales, frescos e innovadores e interesantes. Sin duda son ciudadanos, indudablemente, no lo niegue usted, los tertulianos son ciudadanos, pero no del perfil común que uno espera al ver esa denominación. Solo quería significar que el título induce a confusión. Muchas gracias. Bueno, gracias a usted por mandarnos ese WhatsApp. Yo entiendo que soy el responsable de este programa, que son ciudadanos con los mismos derechos y las mismas obligaciones que los que han sido políticos. Digo, han sido políticos porque en este momento ninguno ostenta ningún cargo político representativo. Por consiguiente, gracias por su opinión y son ciudadanos. Don Manuel Tabas, buenos días. Buenos días. Y hoy tenemos dos temas de actualidad y cercanos. Muy cercanos también, porque todo nos toca, ¿no? ¿Verdad? Y no son políticos. Y no son políticos. Don David García. Buenos días. Viene de Santa Cruz de Mudela, del bar El Moreno, magnífico, con unas tapas deliciosas. Y a ver si ya nos dejan abrir. Seguro que sí, ya queda poco estamos cerrados todavía, para poder abrir, ¿no? Doña Paula Fernández, buenos días. Buenos días. La verdad es que decía Manuel que no eran temas políticos. Yo creo que todo lo que nos rodea, en el buen sentido de la palabra, es política. Así es. Don Mariano Rodríguez, buenos días. Como siempre, un placer compartir con vosotros esta tertulia. El placer, sabes, que es nuestro, y vamos a dar paso y vamos a saludar también a nuestro invitado telemático, que es don Fernando Mendoza, presidente de la Confederación Regional de Asociaciones de Vecinos. Don Fernando, buenos días. Hola, buenos días a todos y a todas los presentes y los radioescuchentes y televidentes. Es un gran placer y un gran honor estar aquí en este debate abierto. Yo creo que hay que aprovechar las circunstancias y en estas épocas en que el contacto personal brilla por su ausencia, yo creo que hay que llegar a las personas y a los hogares de la mejor manera posible. Así que estamos presentes. Pues Fernando, muchísimas gracias. Voy a plantear ya el primer tema, ¿no? Movimientos vecinales y asociaciones de vecinos. A partir del año 1968, en plena dictadura franquista, se constituyeron las asociaciones de vecinos. Desde entonces, las asociaciones y el movimiento vecinal ha ido perviviendo, no sin dificultades, y en función de las distintas opciones políticas. Pregunto cuatro cosas, pero voy a empezar una a una. Pregunto: partiendo de la base de que las asociaciones de vecinos son básicamente democráticas, ¿por qué no tienen el apoyo económico suficiente de las administraciones? Voy a dar paso a don Mariano Rodríguez. Bueno, en primer lugar, una breve introducción y en este caso saludar a mi presidente, Fernando. Buenos días, gracias por tu colaboración en esta tertulia. Y como acabas tú de decir, que a partir de 1968, durante la dictadura franquista, fue cuando se consolidaron prácticamente todas las asociaciones de vecinos. A raíz de la ley 64 de familia, se permitió
que se fueran creando todas las asociaciones de vecinos en España. En esos primeros años de consolidación de las asociaciones de vecinos, 1969-1974, estas asociaciones, que la gente lo sepa, fueron un refugio para la contestación social, sobre todo en las grandes capitales, como fueron Madrid y Barcelona. Hay que destacar que en su origen se produjo una singular sintonía entre activistas provenientes, la mayoría parte del Partido Comunista de España, que todavía era clandestino, de España, y la izquierda con sectores cristianos de base. Por todo eso, poco a poco fueron incorporando extensas redes vecinales, con lo que llegaron a obtener una amplia representatividad en toda España. A partir de la entrada de la democracia en España se consolidaron las asociaciones de vecinos, y ahora la segunda pregunta que nos vas a hacer te voy a contestar y voy a darle paso a los siguientes contertulios. Pues doña Paula Fernández. Bueno, teniendo aquí a un experto de las asociaciones vecinales como Mariano, vamos a tener más difícil intervenir, pero yo voy a hacer más hincapié en lo que él decía. Efectivamente, en la dictadura, acercándose ya al final, empiezan a surgir movimientos vecinales, sobre todo en las grandes ciudades, donde ha llegado mucha gente al olor de la creación de trabajo, etcétera, etcétera, y en los barrios falta de todo. Faltan infraestructuras, faltan colegios, faltan centros de salud y hasta falta asfaltado y falta todo tipo de infraestructura, de canalización de las aguas residuales, etcétera, etcétera. Entonces ahí es un caldo de cultivo, de reivindicación muy, muy importante. Hay que recordar además, como decía Mariano, que ahí la izquierda, el Partido Comunista, tiene un papel muy importante, puesto que de alguna forma está muy organizado y tiene capacidad para organizar esos vecinos, pero también los grupos de cristianos de base. No olvidemos que muchas de las reuniones se celebraban en las mini iglesias o parroquias que había en esos barrios. Y yo recuerdo pues el Pozo del Tío Raimundo, recuerdo al cura Paco, recuerdo a toda una serie de personas que de alguna manera dinamizaron esto. Después, con la llegada de la democracia, esto empieza a ir cambiando un poco. Se hacen más abiertas, reciben a más gente. Y yo sí que quiero decir que hay un punto de inflexión, que es en los años 80, cuando el Partido Socialista gana las elecciones, cuando hay un viraje de estas asociaciones de vecinos hacia la institucionalización. Y además también hay un poco como una descapitalización de los líderes de estas asociaciones de vecinos. Muchos de ellos dan el paso a la política, puesto que han tenido una cierta notoriedad vecinal, y por lo tanto ahí viene un momento donde parece que ya se ha conseguido todo lo importante, parece que a través de las instituciones se puede conseguir lo que falta, y empieza un poco el declive de estas asociaciones, que veremos después cómo empiezan a crecer de nuevo con otro tipo de reivindicaciones diferentes. Entonces yo creo que hasta los años 80 es un tipo de modelo de asociación vecinal. De los 80 a los 90 hay una descapitalización de estas asociaciones, donde se quedan sin líderes y gente que tire de ellas, y a partir de los 90 empieza un nuevo movimiento vecinal que me imagino que en una segunda intervención tendremos ocasión de analizar. Adelante, Fernando Mendoza. Ha dado en el clavo, pero yo creo que independientemente de las connotaciones históricas que han puesto de manifiesto y que son reales y que así ocurren, hay una cosa que me gustaría tocar para dar un poco quizá en la llaga. La pregunta, quiero recordar, la tengo aquí anotada, partiendo de la base que las redes son básicamente democráticas, ¿por qué no tienen el apoyo económico suficiente de las administraciones? A ver, hay que hacer un recorrido. Tratar de Castilla-La Mancha, el territorio de Castilla-La Mancha, y tratar, por ejemplo, el territorio cercano de la Comunidad de Madrid, es hablar del sexo de Los Ángeles. La ley de asociaciones, como bien dice Mariano, nació de una ley ya vetusta del año 64, y luego en el año 2002 se puso en marcha todo el proceso de ley de asociaciones, pero tenemos que distinguir que el sistema democrático de este país es representativo, no es participativo. Eso es importante. ¿Por qué?
porque está la ley reguladora de las bases del régimen local, que los ayuntamientos son soberanos para facilitar o no la participación de terceros o de otras entidades, con lo cual las relaciones que se tienen con la administración más cercana, que es la local, es muy complicada. ¿Por qué? Y al igual que surgió la ley de participación en Castilla-La Mancha el año pasado, vimos la oportunidad de quizá implicar a todas las entidades locales, pero fue jurídicamente imposible. Con lo cual seguimos en el mismo planteamiento. Quiere decir que dependiendo del talante de los ayuntamientos, pues así de alguna forma se facilita la participación o no se facilita la participación. Y la participación es el caldo de cultivo para una ciudadanía que se implique, que haga, tener en cuenta que las entidades vecinales somos transversales 100%, está movido por la solidaridad, por la ayuda mutua. De ahí las redes de apoyo que han surgido últimamente en estos últimos tiempos de pandemia, y pensar que Castilla-La Mancha es una región que tiene 919 municipios, de los cuales mayores de 10.000 habitantes, no sé si hay 39 o 40 municipios, el resto son de carácter rural netamente, con lo cual las relaciones con las corporaciones locales son aún más complicadas. Quiere decir que hay un cúmulo de cosas que muchas veces da la sensación de que estamos desvertebrados, que Castilla-La Mancha, no sé, yo me codeo con otras entidades vecinales a nivel estatal y, lógicamente, dependiendo de los territorios, pues tienen un comportamiento o tienen otro. Y las entidades vecinales somos el reflejo de esto, de la falta de una regulación de la participación y estas connotaciones de territorialidad. Y eso es el grano que quería aportar para que viésemos un poco y pensásemos en qué situación que partimos en Castilla-La Mancha. Respecto a la pregunta, puesto que los datos, la aportación que han hecho tanto Mariano como Paula, pues están ahí. Hay que reconocer que en 1968 la sociedad española, aunque estaba en dictadura, estaba muy influenciada ya la nueva generación que ha venido de después, que no había vivido la guerra civil, del Mayo francés. Por lo tanto, y es normal que aquellas personas que no podían hacer política eran las personas de izquierda, son las que se metieron en las asociaciones de vecinos, bueno, e incluso en sindicatos católicos, que también era otra cosa. Entonces, por lo tanto, de decir que las asociaciones solo son de vecinos, solo son de izquierda, es algo que no tiene sentido, igual que decir que todos los sindicatos no son de izquierda. Respecto a la estratificación que hacía Paula, estoy muy de acuerdo, pero en el que hay un viraje de los años 80 para adelante. Claro, en los años 80, cuando gana el Partido Socialista, ya la democracia está más o menos consolidada, ya ha pasado esa transición que todavía estábamos nerviosos de qué podía pasar, si se asentaba un nuevo régimen o al final los sables podrían torpedearlo. Respecto a la pregunta, sin irme mucho por las ramas para que nos dé tiempo a todos, el apoyo económico, habrá asociaciones que reciban el que deben, otras no recibirán nada y otras no necesariamente necesiten dinero en efectivo. A ver si me explico. Habrá ayuntamientos pequeños que también estarán agobiados por la evolución política o por las deudas atrasadas y les resulta más apropiado a esa asociación proveerla de un local o de algunos locales donde puedan desarrollar su actividad, que en realidad a lo mejor es más que el dinero que le pueda dar Metálico al año. Entonces, eso creo que es lo que habría que mirar, si solo es el dinero lo que es necesario, o quizás hay que buscar esa balanza en el que no sea solo dinero, sino también una logística en el que le pueda ayudar a esa asociación de vecinos a elaborar sus actividades culturales, políticas o los que ellos deseen. Y bueno, no sé si estarán aquí en el que... Bueno, no, porque es que claro, como son todas las preguntas, pues no quiero... Después lanzo la segunda pregunta. Adelante, Manuel Tabás. Bueno, para completar los datos que nos ha dado Mariano, que son efectivos incluso Paula, decirle que la primera asociación que se crea de vecinos inquilinos en Madrid es durante la Segunda República, que se crea para luchar contra los alquileres y las malas condiciones de vivienda. Efectivamente, es que hay que
distinguir etapas, porque según las distintas etapas las administraciones han aportado o han dejado de aportar. Indudablemente estamos hablando de la primera etapa del año 1968, donde se forman las asociaciones, como bien dice, que son las primeras escuelas democráticas, pero hay que decir que son independientes de los partidos. O sea, son asociaciones completamente asamblearias y democráticas, que no tienen que ver nada con ningún partido político, a pesar de que, como tú bien has dicho, se forma porque el quien hacía los... Estamos en una España donde faltaban libertades democráticas, y quien hacía oposición en este momento era el Partido Comunista. Muchos se forman con ello, y como tú bien dices, en las iglesias, el Pozo y Raimundo y demás, que entonces eran llamados los curas rojos. Entonces, la administración franquista, en este caso, era ineficaz, era corrupta. Indudablemente no aportaba ningún dinero. La segunda etapa, como bien habías hablado, empieza a partir de 1975, con la entrada de la democracia. Siguen siendo independientes de los partidos políticos, y ahí los que se centran es en pan, trabajo y libertad para todos, y viviendas también asequibles para todo el mundo. Y ahí es donde se empieza a luchar ya, dejando a un lado la falta de libertades políticas, sociales y sindicales que teníamos en la etapa anterior. Y después ya, a partir del 82, empiezan a decaer por la sencilla razón de que los principales cuadros de mando de esas asociaciones se integran en los partidos políticos, principalmente en el PSOE. Y otros, pues por ley de vida, envejecen y mueren y demás, y entonces no hay un relevo generacional. Y hasta aquí nos quedamos. Pero durante la etapa del 75 al 82, las administraciones se vuelcan con las asociaciones. Voy a seguir con Mariano Rodríguez. Estoy de acuerdo con la que ha planteado Paula, de que las asociaciones de vecinos han tenido sus etapas. Una etapa muy difícil fue porque se vaciaron de gente de que se dedicó de las asociaciones de vecinos, pasaron a los partidos políticos, pero hoy día el principal problema de las asociaciones de vecinos es el recambio generacional. En las asociaciones de vecinos el problema ahora es la renovación pues generacional. Ahora me lo cuentas, porque, Mariano, las siguientes preguntas son correlativas, ¿no? Y vamos a explicar lo que tú estás diciendo, ¿no? ¿Qué representan las asociaciones de vecinos? ¿Qué funciones cumplen? ¿Y por qué no son consideradas con la importancia que debieran por parte de los ayuntamientos? Aprovecho también para la siguiente pregunta, porque básicamente, lo estáis diciendo en su comienzo y prácticamente casi en la actualidad, son más consideradas movimientos de izquierdas. Sí, el movimiento de izquierda. Es que yo llamo a una asociación de vecinos, le pueden llamar movimiento de izquierda, porque yo lo he dicho siempre, una asociación de vecinos que es reivindicativa es la china en el zapato del político de turno. Eso está claro, en cualquier ciudad y en cualquier punto de España. Lo que sí hay que dejar claro, y lo voy a decir aquí ahora mismo, es que decimos que ¿por qué no tienen el apoyo económico de la administración? Hombre, cualquier asociación de vecinos dispone de un local cedido en precario, un local que se le limpia, un local que se le mantiene, un local donde puede hacer sus actividades. Eso es un dinero, aparte ya de los convenios, los acuerdos que puedan tomar con la administración. Y luego la siguiente pregunto, Mariano, pero las asociaciones de vecinos tienen influencia en la gestión de los ayuntamientos. Han tenido influencia en la gestión de los ayuntamientos. Hubo un momento en que los ayuntamientos, sus programas electorales los sacaban de la opinión que daban en las distintas zonas y en los distintos barrios. Hoy actualmente no. Puede ser que se coja algún punto de algún barrio reivindicativo, porque sea una reivindicación histórica, como ha pasado ahora mismo en la mía, en mi barrio, en Puerto Llano, que era una reivindicación histórica, arreglar lo de la calle Santísimo. Ya está arreglado. Queda otro punto, pero bueno, está ahí. Entonces te digo que las asociaciones de vecinos, que son reivindicativas, guerreras, contestatarias a la administración pública, eso, pues bueno, no le gusta. Le incomoda. Entonces, ¿qué pasa? Pues te tratan, bueno, te pueden tratar de izquierda, te pueden tratar de 20.000 maneras, pero que hoy día las asociaciones de vecinos ya han pasado de reivindicar sus propias zonas de sus barrios a otros problemas, como el medio ambiente, muchos problemas. Las asociaciones de vecinos ya han pasado de mi farola, mi cristal, mi tragona y mi alcantarilla. No, las asociaciones de vecinos ya están en un nivel reivindicativo, que viven los problemas que la sociedad hoy día está reclamando, y hay problemas muy gordos que todavía están sin solucionar. Paula Fernández.
Voy a retomar lo que decía Mariano y retomando tu pregunta. Cuando decías que por qué los ayuntamientos no ayudan a las asociaciones. Y como estamos en nuestro pueblo y estamos en Puerto Llano, pues como en muchos ayuntamientos también, pero yo estoy aquí, en nuestro pueblo creo que las asociaciones de vecinos en este sentido tienen un trato bastante digno. Todas tienen un local, como dice Mariano, todas ese local lo tienen limpio, luz, agua y además tienen una subvención en metálico y además pueden firmar convenios para desarrollar actividades. Yo sé que, por ejemplo, todas las actividades de alfabetización que se hacen en el municipio de Puerto Llano, el Plan EVA se lleva a las asociaciones de vecinos. ¿Para qué? Para que realmente se conviertan en un núcleo de influencia con los vecinos que tienen alrededor. Si las asociaciones son de izquierdas o de derechas, yo creo que las asociaciones son transversales. Hemos dicho que en su origen estaban muy permeabilizadas por personas de la izquierda, pero hoy son transversales. ¿Pero por qué se les pone la etiqueta de izquierdas? Porque tradicionalmente los movimientos reivindicativos se asocian más con la izquierda y sobre todo si reivindicas mayores servicios y mayores servicios públicos, porque quien hoy reivindica servicios públicos frente a servicios privados son las izquierdas y quizá eso hace que de alguna manera se identifiquen. Ha cambiado, como decía Mariano. Hubo un momento en que en los municipios se hicieron los presupuestos participativos, donde de alguna manera a la hora de elaborar el presupuesto las asociaciones de vecinos y el resto de asociaciones tuvieron una voz bastante importante. Inciso, un WhatsApp que me mandan y dicen: los vecinos estamos hartos porque en ningún caso los ayuntamientos nos hacen caso. Sí. Bueno, puede ser. Puede ser que determinadas reivindicaciones los ayuntamientos las obvien, pero de verdad a mí me gustaría que las asociaciones también fueran críticas con ellas mismas. Yo no voy a hacer ninguna crítica porque no estoy en ninguna asociación de vecinos y las asociaciones de vecinos tienen que ser conscientes para lo que vamos a ver después de incorporar nuevas generaciones y para lo que está pasando en este momento de ser capaces de elaborar un discurso, un debate que sea coherente con el siglo XXI. No podemos tener las mismas reivindicaciones hoy que hace 20 años. Las reivindicaciones son diferentes, los discursos son diferentes y de acuerdo que hay que sentar en la mesa a las administraciones y hay que sentarse a negociar con ellas. Pero todos tenemos que ser críticos con nuestra función y con la forma en que lo estamos haciendo. No podemos eludir nuestra responsabilidad como sociedad civil reivindicando que es el otro el que tiene la culpa de todo y el que no nos escucha cuando le decimos algo. Hay que conseguir que nos escuchen. Fernando Mendoza. En fin, esto es un debate que podría prolongarse sine die. Efectivamente, los puntos de vista son generalistas y son muy acertados. Pero en la primera parte de mi intervención, no sé si es que no lo aclaré lo suficientemente, pero estamos en un contexto en que la política lleva años, entiéndaseme en plan positivo, muy pervertida. Quiere decir que dependiendo del talante del gobierno, del gobernante, de los municipios, así son las relaciones con las entidades exteriores. Lógicamente, las entidades vecinales hemos ido evolucionando en los tiempos y efectivamente hay un reto generacional que no se produce el relevo. ¿Pero por qué? Pero eso está pasando en todos los contextos. A no ser que haya una compensación económica o una representatividad que te vanaglorie, ahora lo que impera son los medios, lo inmediato, los no compromisos, la solidaridad y la voluntariedad cuesta mucho trabajo de que la ciudadanía estemos dispuesta a ellos y efectivamente no tener ningún protagonismo ni que se nos vea. Quiere decir que mientras las bases del juego que tenemos con respecto a las administraciones locales dependa única y exclusivamente del talante de la persona que ostente la representación del municipio, mal vamos a hacer. Hemos hecho muchas intentonas, pues efectivamente salió la ley de grandes ciudades, que era para ciudades de mayores de 150.000 habitantes, y en Castilla-La Mancha, quitando Albacete, como que nada.
o cambiamos las formas de relacionarnos con la administración local o vamos a estar dando bandazos y sabiendo que las entidades vecinales, el problema que tenemos del relevo generacional es que somos eminentemente voluntarias, solidarias y en un momento determinado vamos para adelante. Y hoy día las redes sociales, que no estoy diciendo que las denigre, pero es lo inmediato y el problema que surge, creo una red, me contesto 12 WhatsApp durante 2 semanas, he solucionado o no he solucionado el problema y otra cosa. O sea, la gente, el buscar el compromiso del día a día, del estar con tus vecinos y vecinas, de ver qué problemas tienen, como bien decía Mariano, ya lo de la farola, olvídate que normalmente hay farolas y muchas con luz LED de bajo consumo. Quiere decir que pero también hay índices de paro, hay índices de inseguridad, hay índices de hambre, hay índices de que los jóvenes les falta trabajo, la pobreza, toda la pobreza energética, que al fin y al cabo es la pobreza, pues todos estos son transversalidades que ahora lo que pasa es que se magnifica y a través de las entidades singulares, léase, y no tengo nada en contra de ellas porque yo también me codeo con ellas, entidades singulares refiere a Cruz Roja, a Cáritas, la ONCE, etcétera, etcétera, pues efectivamente tienen un colchón y una visibilidad mucho mayor de las que podamos tener las entidades vecinales que aun con el apoyo de la propia administración, como bien decías, con la cesión de locales, etcétera, etcétera, dependemos todavía de unas relaciones institucionales muy precarias. David García. Me voy a meter en un charco en el que no tenía necesidad, pero bueno. Yo creo que la pregunta de si los ayuntamientos los tienen en cuenta, yo creo que sí los tienen en cuenta y hay totalmente, yo por lo menos los que conozco, creo que por ejemplo en mayor o menor medida todos los ayuntamientos los tienen en cuenta. Y no, pero hay que señalar un poquillo más arriba, delegaciones, consejerías, ¿qué les tienen en cuenta? Porque yo estoy en una asociación de vecinos y yo puedo decir que no es metálico, pero el apoyo institucional del ayuntamiento para el gran problema que llevamos arrastrando 20 y tantos años es firme. Pero sin embargo, cuando viene la delegación o algún miembro de la Junta, no nos hacen ni puñetero caso. O nos dan largas, les dan una pata al balón. Y no digo del actual solo, que a lo mejor ha habido una reunión o dos. Digo también de los años anteriores, de cuando Cospedal e incluso de antes, porque venimos de un problema que donde yo vivo todavía no hay agua corriente, estamos con aljibes y con pozos. La asociación de vecinos lleva 20 y tantos años protestando eso, pero claro, el ayuntamiento no puede costear llevar el agua hasta allí. Entonces yo lo que digo, si tanto le importan a los políticos, ¿qué hace Sanidad, Agenda 2030, Fomento? ¿Por qué no se reúnen? Eso es un problema. Porque a lo mejor ahora no, pero hay que recordar que allí el agua fecales son en fosas sépticas. Algunas casas con más de 100 años que lo transpira la tierra. Eso puede ser un foco de contaminación sanitaria de aquí a unos años, o quizás no. Pero hay que recordar. ¿Y qué hacen caso? No. Y respecto a lo de Mariano, que decía lo del relevo generacional, lleva razón. Yo tengo 32 años, estoy en la asociación. Siempre entras con mucha ilusión, pero también es verdad que algunos que igual que de las asociaciones iban a la política, de la política luego se van a las asociaciones. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? No, ¿qué pasa? Que cuando llega alguien y dice, oye, hay que luchar porque nos lleven el agua, y notas que es verdad que, y eso es de alabar, que el Ayuntamiento de Santa Cruz lo apoya, pero no tiene recursos económicos. Entonces, ¿qué pasa? Y vamos, y viene el típico delegado, el director o la directora, porque consejeros ya ni siquiera por allí, por favor. Entonces estamos hablando, y yo digo que son Sanidad, Agenda 2030 y Fomento, son los que tienen que dar una solución. Pues es verdad que a lo mejor hay 200 casas, y no todas viven durante todo el año, pero creo que cuando llega lo que es sanitariamente, hay que dar una solución. ¿Y qué pasa? Que cuando tú ves que tú quieres luchar, que quieres llegar, que quieres hacer un alegato, como estoy haciendo yo aquí, y ves que los mismos, a lo mejor, o las mismas personas que están en la asociación te frenan porque dicen, no, a ver si los vas a molestar, a ver si los vas a molestar. Pero si no nos están haciendo ni puñetero caso, habrá que molestarlos un poco. A eso hace también que la gente joven
no llegue a las asociaciones porque se ven frenados. Vamos con Manuel Tabas. Y hay un tercer caso, David, quien está en política y quien está en asociaciones. Y ni trabaja en política ni trabaja en asociaciones. Como bien decía Mariano... ¿Tienes nombres y apellidos? Sí, pero mejor me lo reservo para la publicidad. Como bien decía Mariano, las asociaciones han sido la piedra en el zapato de los políticos. Hay que recordar que detrás de la consecución de cualquier parque, de un centro cultural, de una biblioteca, de un centro de salud, ha estado siempre la lucha reivindicativa de una asociación. Pero eso ha sido el pasado. El presente, que podemos dividirlo en dos partes: en los pueblos pequeños, pueblos que tenemos aquí alrededor, donde muchos vivimos, salvo en Puerto Llano, que a lo mejor estará más enterado él. Yo lo que te puedo decir, que las asociaciones de vecinos han derivado, ahora se han convertido en asociaciones culturales, deportivas o religiosas, han proliferado igual que los hongos en el invierno. Es decir, con 3 o 4 personas, un presidente, un vicepresidente y 2 vocales, se formaba una asociación de lo que sea. Quizá por las subvenciones fáciles. Efectivamente, por las subvenciones, por tener presencia en el ayuntamiento, por después poder entrar en política según la ideología que tú tengas y porque al fin y al cabo representas algo. Ten en cuenta que después, cuando esa asociación del tipo que seas celebra sus festejos, celebra sus reuniones, pues va a estar siempre el presidente al lado del alcalde o de la alcaldesa en la mesa presidencial. Entonces, eso, quieras que no, es un plus más. En las grandes ciudades ha derivado desde la izquierda hacia un matiz más conservador. Ahora normalmente son barrios de clase media, entonces lo que luchan son por las mejoras de su barrio. ¿Y qué es lo que no quieren? Pues que se le pongan inconvenientes para que sus barrios mermen calidad y sus viviendas pierdan precio, como es el que te pongan una mezquita, el que te pongan un centro de drogodependencia, el que te instalen una cárcel o lo que sea. Y ahora la lucha se deriva en esos aspectos. Los ayuntamientos sí apoyan a las asociaciones porque les interesa. Es decir, una asociación, el darle a un ayuntamiento 200 euros para que celebre un festejo o para que haga un tipo de asociación cultural, le da exactamente lo mismo, ¿no? O sea, eso no le importa. Lo que pasa es que los que son críticos, como bien dice Mariano, es el problema de los alcaldes o de la alcaldesa, porque van a los ayuntamientos y allí los atienden indudablemente, pero dice, lo trasladaremos al área correspondiente. Y el área correspondiente pues nunca hace lo que se debe de hacer. Bueno, voy a aprovechar ya, voy a dar voz también a David y Mariano, que la han pedido, pero ya aprovecho para lanzar la última pregunta. ¿Por qué cada vez hay vecinos más decepcionados y es menor la participación en las asociaciones de vecinos? También es verdad, y lo decía Fernando Mendoza, porque bueno, se crean una serie de grupos por los WhatsApp que parece que tienen como que más fuerza y le quitan vida a ese movimiento vecinal que tan importante es para la democracia. Primero, Mariano. Mira, hoy día, después de escuchar los contertulios, hoy día lo principal que piden las asociaciones de vecinos es la participación. Participar es muy importante, y me voy a remitir no a nivel regional a la que yo pertenezco, sino aquí a la cercanía, a Puerto Llano. Mira, aquí en Puerto Llano tenemos un reglamento de participación ciudadana y se acaba de aprobar una ordenanza de convivencia. Oiga, vamos a darle desarrollo a esos 2 puntos. Vamos a darle desarrollo a esas al reglamento y a la ordenanza. Y vamos a darle participación a los vecinos. Y luego la pregunta que me decía Julián, hombre, ¿por qué hay menos vecinos? Menos participación. Llevamos 2 años que la crisis del COVID nos tiene, como ha dicho mi presidente, nos tiene apartados, que no podemos ni siquiera ni poder ir a vernos, ni saludarnos, ni mantener una reunión. Pero yo creo que asociarse en este país cada vez está siendo más difícil. Sí, hay asociaciones. No tiende a asociarse. A lo mejor no hay asociaciones, pero asociarse sí hay, de otra índole, de otra circunstancia. Pero yo hablo de asociaciones de vecinos. La crisis sanitaria y la pérdida de derechos de participación de los vecinos hace que actualmente ese derecho ha quedado solo para el voto electoral de 4 años. Es para lo que ha quedado. Las administraciones, si quieren que funcionando las asociaciones de vecinos, debe de ceder poder. La administración tiene que ceder poder, es clave, para recuperar la participación de los vecinos en áreas que un gobierno, en este caso aquí en Castilla-La Mancha, recortó, como fue la Cospedal, derecho de participación, pero el que está no lo ha vuelto a recuperar. Paula, después David y después Fernando. Vamos a ver, es que quería contestar un poco a David y a Manolo y ahora a Mariano.
pero voy a empezar por Mariano. Él ha dicho muy bien que en Puerto Llano tenemos un reglamento de participación ciudadana y una ordenanza de convivencia. La responsabilidad de que eso funcione no es solo de la Administración. La responsabilidad también es de los administrados. Sin duda, claro. Fundamentalmente yo la reparto al 50%. Sí, sí. Una administración que se pone a trabajar con los vecinos para hacer esa ordenanza y para hacer ese reglamento, como ha ocurrido en Puerto Llano, es porque tiene voluntad de que los vecinos y las vecinas participen. Por lo tanto, vamos a participar. Hay un problema, y yo también me voy a meter en un charco, como decía David, un problema con la renovación generacional, etcétera, etcétera. Es probable que las asociaciones de vecinos no sean capaces de lanzar un mensaje que enganche a esos jóvenes. Yo recuerdo una frase, una gran pintada que nos apareció en el instituto una vez, y tardamos mucho en borrarla porque nos pareció interesante, que nos decía: no queremos aprender lo que nos queréis enseñar, queremos que nos enseñéis lo que queremos aprender. Puede ser que esos jóvenes que no entran en las asociaciones es porque no ven en ellas un reflejo de cuáles son sus intereses inmediatos. Y sus intereses inmediatos van por muchos sitios, por muchos debates interesantes. Ahora estamos con la COVID y no se puede hacer una reunión, pero a lo mejor en esas asociaciones de vecinos se podían montar debates, encuentros sobre lo que está pasando hoy día, sobre el medio ambiente, las renovables, sobre el cambio climático, sobre el hambre y la pobreza. Porque hemos dejado ese debate del hambre y la pobreza en manos de otras ONGs muy respetuosas. Mira lo que dice en WhatsApp. Yo he ido a denunciar un problema en la calle a la asociación de vecinos y no me han hecho caso. He tenido que ir al ayuntamiento, puntos suspensivos, y tampoco me han hecho caso. Pues lo lamentamos. Es decir, depende de qué problema sea. Que sí se le hace caso. Claro, depende de qué problema sea. Y bueno, yo entiendo que, como decía Mariano, los arreglos de farolas, de adoquines, etcétera, sí que hay una página web del ayuntamiento donde se recogen y por lo tanto la asociación de vecinos pues tiene que dar un paso atrás en esas cosas. Por lo tanto, creo que las asociaciones están no están ellas en un buen momento, pero nos encontramos en un buen momento político y social como para que las asociaciones repiensen cuál es su papel y se reinventen como han hecho en los años 60, 70, 80 y se reinventen como asociaciones útiles en el siglo XXI. Vamos con Fernando Mendoza. Estoy leyendo la pregunta que habéis lanzado, que dice: ¿por qué cada vez más vecinos, yo pondría vecindario o vecinos-vecinas, decepcionados y es menor la participación? Esta pregunta, si la elimino del contexto en el que nos estamos moviendo, lo podríamos hacer en cualquier contexto. O sea, esta pregunta es genérica y vale para cualquier situación. ¿Por qué? Porque lo que he dicho antes, nos movemos en el mundo de la inmediatez. Ahora mismo lo que prima es lo lúdico deportivo y parece ser que los problemas no solamente de convivencia, sino de pobreza y medioambientales los hemos dejado a entidades que decimos que son más especialistas. Las entidades vecinales, o al menos donde la Confederación tiene su foro, son entidades muy transversales, muy transversales. Entonces, muchas veces el problema local no lo podemos tratar en problema generalista. Efectivamente, cualquier entidad, lo que prima son las personas. Independientemente de cómo se llame la entidad, si las personas son accesibles, si las personas son demócratas, si las personas tienen una buena dialéctica, hacen su pedagogía con su vecindario, la entidad, independientemente se llame de vecinos, llámese como se llame, la entidad tira. Quiere decir que normalmente suelen ser problemas no ya de estructura, sino de personas. Y estamos en un contexto en que echar mano de la solidaridad, como he dicho antes, del voluntariado, del sacrificio, el coger tiempos de ocio para dedicarlo a la ciudadanía, es muy complicado. O tienes personas profesionalizadas que te hagan ciertas labores, o al final estamos siempre en desventaja las entidades vecinales, porque somos inminentemente voluntarias. Fernando, una pregunta que yo quería hacerte, si eres tan amable. ¿La Confederación Regional de Asociaciones de Vecinos tiene afinidad política? No,
primero tenemos que decir que es agilidad política. Afinidad política significa simpatías por algún partido político. Pues entonces te voy a decir que diametralmente no. Diametralmente no, y en eso nos hemos cuidado no identificarnos con ninguna tendencia. Nos dedicamos con el vecindario que tenemos al lado y las necesidades que tiene cada vecindario, independientemente de la línea política que tenga el gobierno de turno. Si no es así, desapareceríamos rápidamente. Fernando Rodríguez quiere hacerte una pregunta, Fernando. Que me gustaría que nos dieras una pincelada sobre el tercer sector, ese área que tanto nos gustaría a ti y a mí trabajar en ella. Mira, vamos a ver, Mariano ha puesto sobre la mesa una cuestión. Últimamente, el tercer sector de acción social, pues en él están metidas todas las entidades de carácter social que o bien están en temas transversales o en la participación de la ciudadanía. Hay entidades de pobreza, de desarrollo, hay una mesa del tercer sector que se ha constituido hace menos de un año en Castilla-La Mancha, y eso es un cúmulo de entidades que la Confederación como tal está presente en la mesa del tercer sector. ¿Por qué? Porque no nos podemos perder. Somos entidades eminentemente sociales y la mesa del tercer sector es eminentemente social. No vamos a buscar un frente de divergencia entre las entidades que están en el tercer sector, porque las entidades vecinales fueron las primeras entidades vecinales que acaparan el sector social y tenemos que estar presentes. David García. Bueno, yo sobre la pregunta que se ha vuelto a decir aquí sobre el relevo generacional, yo lo veo casi absurdo. O sea, a ver si estamos. Es verdad que hay un déficit, no solo en asociaciones de vecinos, sino en todo, de que la gente joven no está entrando. Pero vamos, que pensar que un presidente o una presidenta de una asociación o de cualquier grupo tenga que jubilarse porque ya ha pasado una edad, lo considero un atraso. Lo que sí tiene que tener en cuenta ese presidente o esa presidenta es que la gente más joven va con unas propuestas o va con unas ansias. Es normal que con 25 años la sangre te hierve más que a los 80. Eso es así. Y entonces hay que tener claro de que es lo que decimos. Yo cuando digo lo del charco es de... Todo el mundo sabe más o menos mi tendencia política, pero eso no me exime de criticar que llevamos mucho tiempo en un lugar sin lo agua, cortés no quita lo valiente. Sin agua corriente. Y sí es verdad que ha habido algunas veces que se han reunido, pero es como esas de que se le da la patada a lo largo al balón. Sí, sí. Así. Y quieras o no, que llega un momento en el que sí es verdad que a lo mejor algún presidente o alguna presidenta, solo por haber venido de algún partido o haber sido compañeros, pues como que se relaja y bueno, pues seguimos con el balón para adelante, damos escoba. Pero llega gente que aunque sea compañero, pero dice, oye, que yo estoy escribiendo todo el año y estoy pagando mis impuestos y estamos con un problema en el que hay que solucionarlo. Y es que da igual que sea, es que llevamos ya un problema 25 años o 30 años, es que ya es hora de que se solucione. Y ya da igual que esté blanco, azul, amarillo, morado o rojo en el gobierno. Es un problema que se soluciona. ¿Qué pasa? Que a lo mejor no da los suficientes votos, pero es igual, es un avance social. Y luego, respecto a lo de si es la China 30 segundos, si es la China en el zapato de asociaciones de vecinos de los políticos, entonces se diferencia entre políticos buenos y políticos malos. El político malo es un dictador y le molestan. Y el político bueno quiere asesores y asociaciones que le aconsejen correctamente, aunque discrepen. Manuel Tabas, finaliza el tema ya. Hay cada vez más decepción entre la gente, pues como bien ha dicho el WhatsApp que acabas de recibir. Es decir, voy al ayuntamiento, no me hacen ni caso, voy a la asociación, no me hacen caso, tengo que venir a Más Televisión para que me hagan caso. Esa es una parte de la decepción que ocurre. Como bien habéis dicho, consejos de participación ciudadana se han hecho en todos los pueblos, en todos los ayuntamientos, consejos de salud, consejos de recogida de setas, es decir, consejos hay absolutamente de todo. ¿Para qué sirven? Yo he estado en un consejo donde se han celebrado uno al año. Y en ese consejo lo único que se han tratado 2 temas y demás que nunca se han llevado a cabo y lo que salía era la foto y la nota de prensa del día después. Y me da lo mismo que sea un ayuntamiento de derecha o de izquierdas. Finalizamos este tema, que es un tema bastante amplio. Damos las gracias a don Fernando Mendoza, presidente de la Confederación Regional de Asociaciones de Vecinos de Castilla-La Mancha. Muchísimas gracias, Fernando.
Gracias a vosotros por habernos permitido este espacio y que de alguna forma doy un reto y doy un voto a favor de la ciudadanía y piense que efectivamente en nuestras manos está no solamente la participación, sino lograr un mundo mejor. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias de nuevo. Los demás tertulianos permanecen aquí porque tenemos un segundo tema muy interesante. Mientras tanto, vamos a hacer una pausa y, si ustedes me permiten o nos permiten, vamos a saborear ese queso magnífico que se llama Rocinante y que tenemos aquí encima de la mesa. Muchísimas gracias y hasta luego. No todos se pueden anunciar en televisión. Los anuncios en televisión son caros. ¿Pero sabes que la televisión es el medio más impactante y el que más vende? Anúnciate en televisión. Anúnciate en IMAX Televisión. Tertulia Ciudadana con Julián Camacho. Señoras y señores, estamos de nuevo con todos ustedes después de este merecido, sin duda alguna, descanso para tratar el segundo de los temas. Así que gracias por estar ahí, tanto oyentes de Onda Cero Puertollano, televidentes de Más Televisión y redes sociales. Vamos a hablar de un tema que es muy interesante. Vamos a hablar de la Superliga Europea, ¿no? Porque siendo conscientes, bajo mi punto de vista, de los errores en su presentación y su explicitación y las actuaciones y comportamientos mafiosos de organismos como la UEFA y la FIFA, quiero preguntar a los tertulianos lo siguiente. ¿Cómo explicáis la injerencia política de los Estados europeos en un organismo que teóricamente es privado y que además tiene sus propias normas jurídicas? También quiero preguntar cuánto dinero gana la UEFA y la FIFA con la utilización de los jugadores de fútbol, que por cierto pagan los equipos de fútbol, ¿no? Y cómo valoráis la huida como ratas, digo yo, de los equipos llamados serios, que después de firmar un documento ante las amenazas pues han salido todos corriendo. Y cómo valoráis también la incidencia en el mundo del fútbol de los equipos llamados equipos Estado, caso del Paris Saint-Germain o el Manchester City, por ejemplo. Y para ello empezamos con don Manuel Tabas. Pues para mí se resume la vida política del fútbol a tres cosas, que es la política, el dinero y el poder. ¿Por qué ha fracasado la Superliga? No es que no sea una cosa, no es que sea una cosa mala. O sea, tal y como lo ha planteado, estaba muy bien planteada, porque prácticamente se refería al modelo americano que se está haciendo. Es decir, una serie de franquicias donde los que son los dueños de los equipos, que son los que ponen el dinero, los que ponen a los jugadores, los que ponen los estadios, organizan un torneo donde el dinero es para ellos y no solamente para la FIFA o la UEFA, que son los que organizan las competiciones o las distintas ligas profesionales. ¿Qué ha pasado? Pues que se le han echado todo encima. En primer lugar, la política. Empezaron por los ingleses, Boris Johnson, incluso el príncipe William, que a la postre es el presidente de la Federación Inglesa de Fútbol, después Macron en Francia, y por último aquí Pedro Sánchez en España. No es porque no estuviese de acuerdo con la política de la Superliga, sino porque se le ha puesto en contra Podemos y se le puso en contra el PNV. El papelón de Boris Johnson ha sido tremendo, ¿verdad? Determinante, pero no solo eso, también los hinchas ingleses, que se han echado a la calle, incluso los hinchas de los equipos que iban a salir beneficiados con este torneo de Superliga, porque iba a generar unos ingresos extraordinarios para los equipos fundadores. ¿En qué va a quedar todo esto? Pues que al final... A ver qué nos dice David García. Ya me van a decir otra barbaridad cuando me vean, pero bueno. El problema es el capitalismo salvaje que introdujo Florentino Pérez con los fichajes desorbitados y los sueldos desorbitados. Luego ya lo fue asumiendo el Barcelona, que por eso también está arruinado, porque ha pagado unos sueldos que no era viable para un club de socios. Y sin embargo, es verdad que ahora los equipos como el Real Madrid o como el Barcelona, que pertenecen en su gran medida a los socios, digamos, eso es lo que nos hacen ver, se ven, ¿cómo diría yo?, en minoría o con menos poder adquisitivo que los
grandes clubes que han surgido a base de talonario, como el Manchester City, el Manchester United, el PSG, el Bayern de Múnich. En fin, no todos tienen por qué ser jeques para estar económicamente bien. ¿Qué pasa? Que esto no lo plantean como entre buenos y malos, y ni es bueno ni es malo. Yo, si recuerdo, la FIFA, creo que Blatter tuvo que dimitir porque había acusación de soborno, fraude, lavado de dinero. Ángel María Villar también fue de la Liga, de la Federación, fue encausado por presuntamente corrupción. Mira, Infantino, nuevo presidente de la Federación, tuvo relación con empresarios encausados del Confidencial. Y la FIFA admite que Sudáfrica pagó 10 millones para organizar el Mundial 2010 a instituciones presididas por Gianni Infantino. Revela que esta candidatura pagó esa cantidad a miembros del comité ejecutivo. Javier Tebas, que ha salido como una fiera criticando a Florentino Pérez, declaró como imputado por sus vínculos con el Fuenlabrada, siendo el presidente de la Liga. Y si vemos algún periodista como es Fonsi Loiza que hace eso, podemos tener más información de la actitud presuntamente mafiosa que tiene alguna institución. Demos paso a un nuevo invitado de forma telemática. Tenemos a una persona a la que en esta casa apreciamos mucho, señor Tomás Roncero, periodista de AS y del Chiringuito, y además madridista, confeso. Don Tomás, buenos días. ¿Cómo está? Buenos días, paisano. ¿Qué tal todo? ¿Cómo estáis todos? Muy bien. La verdad es que contentos de tenerte ahí. ¿Qué opinas de todo este barullo del que estamos hablando? Bueno, yo creo que esto ha sido un conflicto que se ha ido un poco de las manos, porque por un lado es verdad que se explicó mal. Pues a mí me gusta el proyecto de Superliga Europea siempre que se conciba manteniendo, digamos, el respeto a las ligas nacionales, porque esas al final tienen que existir siempre. O sea, yo siempre he dicho que claro que me gusta ver muchos partidos con Madrid, mucho Madrid-Chelsea, mucho Madrid-PSG, mucho Madrid-City, pero también quiero ver el fin de semana al Madrid enfrentarse al Athletic Bilbao, al Betis, al Zaragoza cuando vuelva a primera, en fin, los duelos locales de toda la vida que hemos tenido, porque es una rivalidad que se ha ido heredando durante décadas y generaciones, que es bonita y que es la que hace además que se nutra luego la selección española, porque sale el poderío del fútbol nacional. Pero yo creo que el problema es que aquí ha habido 12 clubes que se han metido en este proyecto y solo ha habido uno que da la cara, que es el Real Madrid. Florentino es cierto que es el presidente, pero ¿y qué más da que sea el presidente? La cuestión es que había otros 11 que firmaron, y firmaron con cláusulas indemnizatorias en caso de rajarse. ¿Y qué ha pasado? Pues que al final el presidente de la UEFA, para mí con un matonismo en las formas inadmisible, porque esas amenazas en el mundo civilizado día ya no se entienden, pues lo que ha hecho es amedrentar a todos, ha involucrado a los gobiernos nacionales, que por eso decías tú la injerencia de la política, es que ha metido a los gobiernos nacionales, porque como es verdad que el fútbol es una parte del PIB de cada país y genera mucho dinero y muchos ingresos, pues evidentemente a los gobiernos sí les interesa cómo le vaya al fútbol. Entonces, bueno, pues les ha metido en el embolado, como dando a entender que la UEFA los iba a prohibir a todos que participaran en la Champions y las competiciones europeas, y entonces han frenado eso a base de asustarles y un poco de coaccionarles. El Madrid se ha quedado solo ante el peligro, aunque es cierto que clubes como la Juve y el Barcelona, aunque parezca sorprendente en el caso del Barcelona, pero como al final hay intereses comunes económicos, al final ellos en teoría se mantienen ahí firmes, pero es evidente que en principio esta Liga Europea ha quedado desactivada, pero no porque hayan convencido con sus argumentos los de la UEFA, sino porque los de la UEFA, que tienen su chiringuito montado hace mucho tiempo y resacan un dineral, porque además no hay más que ver las finales de la Champions, la cantidad de entradas que se quedan ellos cada vez que he visto que van las dos aficiones y que la mitad del estadio es para compromisos de la UEFA, digo, bueno, ¿cómo se puede tener tanta cara? Tú que no eres el protagonista, que no eres el que juega, y privas a miles y miles de aficionados de los dos finalistas de que van a estar para que tú quedes bien con tu gente. Bueno, pues evidentemente eso es la UEFA, y el conflicto ahora mismo está teóricamente frenado, pero yo creo que está larvado ahí, que va a reaparecer en los próximos meses. Yo no creo que esto haya quedado así, aunque ahora teóricamente el tal Ceferín haya ganado el primer asalto. ¿Se atreverá Ceferín a sancionar al Real Madrid para que no pueda participar en la próxima Copa de Europa? No, yo ya lo dije, para mí es un farol. El otro día incluso insinuó que el partido de ayer no se iba a disputar. Fíjate si era farol, que se disputó y sin ningún problema. Para empezar, no sé si tiene ni siquiera un marco legal el que pueda agarrarse para hacer esa teórica sanción. Y segundo, no creo que sea tan bruto de escupir para arriba y renunciar al equipo que le da más grandeza a la historia de esta competición, porque si tiene 13 Copas de Europa por algo, si el que tiene más títulos por algo, es el que inventó con el diario El Equipo esta competición en el año 55,
y no se concibe una Champions en el Real Madrid, así de claro lo digo. Igual que no se concibe, para que no se me ponga enfadado nadie, si en el Barcelona o si en el City o si en el PSG. O sea, si los grandes clubes tienen que estar todos en normal. Así que yo no creo lo mismo que... Ahora hablamos, ¿vale? Así por eso digo, no, que estoy con un compañero. Entonces, por eso digo que yo creo sinceramente que esta amenaza no la va a poder ejecutar jamás. Oye, ¿y qué opinión te merece que haya equipos Estado como el Paris Saint-Germain o el Manchester City? Hombre, me gustaría más que fueran, ya sé que es un marco cada vez más complicado y más idílico, como pasa en el Madrid, el Barça o en el Athletic Bilbao o los Osasuna, que pertenecen a sus socios. Pero yo también entiendo que el fútbol es negocio, que ha cambiado mucho y es normal que ya los clubes sean sociedades anónimas y que la mayoría tengan un dueño. Bueno, el que pone la pasta se la juega y ya está. Pero yo sinceramente los clubes Estado me parecen muy peligrosos porque ahí ya hablamos de una alta economía que se escapa de las manos. Una cosa es que tú tengas un millonario, oye, pues el millonario, como se juega su dinero, por la cuenta que le trae, intentará que la inversión sea buena, hacer buenos fichajes, pues si gana títulos es como ganará dinero. Pero si ya estás en manos de clubes Estado, evidentemente hay ya el grifo del dinero, como no le pongas un freno, y el problema es que antes había un fair play financiero, pero como el tal Ceferín se ha querido ganar la coalición ahora de los clubes Estado, les ha dicho que el fair play financiero se va a relajar. Es decir, que le va a permitir ahora que vuelvan a abusar de cartera y que hagan lo que les dé la real gana. Claro, contra eso no se puede competir, porque evidentemente ahora llega el jeque de Qatar, del PSG o del City, y tú vas a pagar por un jugador 80 millones de euros y él dice 200. Y claro, ante eso, ¿qué haces? Pues te vas a tu casa, porque no puedes competir. Y desgraciadamente es algo que tenemos. Yo la verdad es que tengo una opinión mala, sí. ¿Y no crees que es una auténtica vergüenza que equipos de la categoría del Manchester United y otros, como los 5 más ingleses, hayan, después de firmar un documento, hayan dicho que no, que se retiran? ¿Dónde queda la seriedad y el fair play? Han quedado retratados, evidentemente. Son clubes que han demostrado una docilidad y una capacidad de amedrentamiento que les deja en evidencia. Tú en la vida, cuando das un paso adelante, tienes que ir con todas las consecuencias. Yo creo que aquí la faena es que quizá lo que tenían que haber hecho los 12 es hacer una rueda de prensa conjunta, imagino yo sé, en el IFEMA de Madrid, con 200 periodistas de todo el mundo, poniendo cada uno su cartelito con su nombre. O sea, Agnelli, Juventus, Joan Laporta, Barcelona, John no sé cómo se llame, el del United. O sea, y todos con su cara y con las cámaras retratándoles. ¿Por qué? Porque ahí yo creo que ya no voy a tener tanto descaro a la hora de rajarse. Porque al final, como lo único que dio la cara fue Florentino, esto parece que ha sido una cosa que se le ha ocurrido a Florentino así un día porque estaba iluminado y él solito dijo, no, y meto a estos 11 por decisión mía. Y si no, claro, no cuela. Y por supuesto las amenazas de Tebas penosas. Y además, aparte que unos términos también vergonzosos en el Twitter ese que puso. Hombre, además decir que esto lo han decidido unos cuantos en una barra de bar a las 5 de la mañana, a Florentino no le conoce, pues yo sé que si le conozco, o sea, seguro que no prueba una gota de alcohol. Y no le veo yo a Florentino en un after hour. O sea, que la paja de Tebas debe ser que a lo mejor se está liando consigo mismo, no lo sé, pero vamos, fue patética su respuesta para intentar asustar al Real Madrid. Lamentable, la verdad. Tomás, pues muchísimas gracias. Sabemos que tienes prisa para otros compromisos. Te damos las gracias por tu intervención en esta casa y ya sabes que el día 21 nos veremos. Por supuesto, esa invitación y ese premio me tiene muy ilusionado, porque ya sabéis que además viniendo de mi tierra, para mí es un placer y un honor doble, y la verdad es que será una gozada, además de otra cosa, porque así podemos salir de Madrid, que con los cierres perimetrales estamos aquí en Tarras todo el día. Así que por salir de aquí para ir a mi tierra, y encima por una situación tan gozosa, será un placer estar con todos vosotros, amigos. Muchísimas gracias, que tengas un buen día. Igualmente, campeón. Chao. Vamos con Paula Fernández. ¿Qué te parece de lo que estamos hablando? Ya sé que no eres futbolera, no soy futbolera, pero también sé que sabes un poquito de todo. He estado a punto de no venir a esta tertulia porque no me gusta hablar de aquellos temas que no conozco, y después de oír a un experto pues me da un poquito más de pudor hablar todavía. Pero yo sí quiero poner el dedo pues quizá en 3 llagas que son fundamentales para la gente de a pie. Cuando hablamos por qué han intervenido los políticos, por qué han intervenido los presidentes de gobierno, puede ser justificable o no, pero yo sí que quiero dar 2 datos aquí que me parecen fundamentales, y es que en España el 1,37 del PIB lo mueve el fútbol. Son más de 180.000 empleos y un negocio cercano a los 15.400 millones. Por lo tanto, es lógico que las autoridades también se sientan preocupadas
porque las cosas vayan bien o vayan mal, porque es una parte importante de su economía. Cuando hablábamos de que era el negocio americano, mira, de la NBA o etcétera, a mí es que hay determinadas cosas de Estados Unidos que no me gustan. No me gusta la sanidad, por lo tanto no tenemos que copiar modelos. Creo que tanto la FIFA como la UEFA llevan 20 años con casos de corrupción, unos casos demostrados, otros bajo sospecha, con presidentes imputados, con presidentes enjuiciados, con dudas sobre el Mundial de Moscú, con muchas más dudas sobre el Mundial de Qatar, de que ha habido sobornos, donde en esas obras ya llevan muertos bastantes trabajadores por las malas condiciones en las que se están desarrollando los trabajos. Y yo creo que el mundo del fútbol hay que repensarlo, y sobre todo hay que repensar más que si voy a tener más dinero para más fichajes, habrá que pensar si es decente pagar esos fichajes. Claro, si todo el mundo entra a ese juego, todos tienen que pagarlo, pero yo creo que es un debate en profundidad de que una sociedad que le parece normal que se paguen 200 millones por el fichaje de un buen jugador que puede darle dinero al club, pero luego el club dice que está arruinado, yo creo que ese es un debate que hay que abordar, que hay que negociar, que hay que debatir. El lanzamiento, como se ha hecho lo de la Superliga, me parece, perdonadme, no suelo decir palabras malsonantes, pero me parece una cagada. Quiero decir, pretendía ser un proyecto grandioso que ha demostrado que no lo es, porque se ha venido abajo como si tuviera piel de barro. Se presentó con nocturnidad y con alevosía. Se ha demostrado un proyecto frágil. Se ha demostrado un poco improvisado, aunque llevara mucho tiempo trabajando en él, en la presentación. Y sobre todo antipopular, porque ha sido la revolución de los más ricos. Mira, voy a recordaros una frase de una persona que en Castilla-La Mancha es muy querida, que es Pepe Bono. Cuando se empezó a hablar del tema de la independencia de Cataluña, él siempre decía que era de un pueblo donde se comía todo el mundo, cuchara y paso atrás, se ponían las migas, se ponía el plato y todo el mundo comía. Y cuando alguien quiere comer aparte es porque pretende llevarse la mejor parte de esa comida. Estos equipos son los más ricos y han pretendido, yo creo, que llevarse la mejor parte del pastel. Eso sí, luego repartían unas migajas en aquellos equipos que estaban fuera. Luego han pretendido hasta justificar, he leído, con que iban a potenciar el juego femenino. Ahora que está tan de moda hablar de igualdad, iban a potenciar el juego femenino. Pero lo que dice de verdad... en un WhatsApp que esta Superliga lo que hacía era salvar de la catástrofe económica a equipos como el Barcelona. Sí, pero a 5 probablemente, y al Madrid, probablemente, pero yo creo que, vuelvo a repetir, que lo que hay que hacer es repensar el modelo de negocio, repensar el modelo de fútbol y, a partir de ahí, empezar a hacer un debate serio en la sociedad. Habrá que modificar la Champions, que por cierto, la Champions, con todas las críticas, yo creo que es un cohesionador del concepto de Europa. Ahí juegan todo lo... Como veis, no estoy hablando mucho de fútbol, pero yo creo que estas connotaciones son importantes. Es un cohesionador de Europa y de la Unión Europea. Por lo tanto, vamos a sentarnos, o vayan a sentarse, yo no me voy a sentar en ninguna mesa, debatan, negocien, acuerden y después lancen el proyecto que crean conveniente. Mariano Rodríguez. Pues parafraseando, como dice mi compañera Paula, al presidente Bono, en este caso con la política del fútbol, que decía que en política o pegas tiros o te los pegan, y en este caso nos lo han pegado todos en el mismo lado, ¿sabes? Todos sabemos que el fútbol es política, todo, sin lugar a dudas. No tenemos que hacer más que girar nuestra cabeza hacia los palcos de cualquier estadio. Giramos la cabeza a los palcos y ya sabemos. Ya sabemos. A Valleca también, a Bascal y su compañera. Todos tenemos que observar los palcos de los estadios. Aunque algunos digan que es un deporte que mueve masas, también mueve masas, pero de millones de euros. La FIFA y sus confederaciones, la UEFA en Europa, no permiten, en este caso no ha permitido la competencia a su organización de otra organización que paga o quiere pagar el triple de millones, claro, que ella. Porque el dinero se lo lleva fresquito ahora y después no se lo llevaría, ¿no? Claro. Efectivamente. Sí. La FIFA, como organismo reconocido en el mundo por tantos motivos que todavía he expresado aquí,
se planta ante el proyecto de la Superliga, la entidad ha anunciado que ni la propia FIFA ni las distintas confederaciones UEFA en Europa que rigen el fútbol mundial reconocerían a la Superliga Europea, la competición impulsada por algunos de los clubes más poderosos del viejo continente. A todo club o jugador implicado en la competición así, como ha expresado, como dice su consecuencia, no se le permitiría participar en ninguna competición organizada por la FIFA ni por sus confederaciones correspondientes. Esto quiere decir que la FIFA y la UEFA siguen siendo tan corruptas como la que se va a crear, porque si una paga 4.500 millones y la que se va a crear paga 10.500 millones, díganme ustedes dónde está la diferencia. David García. Hubo ya hace mucho tiempo un presidente que ni para nada es de mi gusto, ni tanto por el club ni por su ética moral, que fue Del Nido, en el que ya se quejó de que en el reparto de las televisiones era desigual. Era desigual. El objetivo de la Superliga... Pero aquí partimos de la base de que cada equipo tiene que llevarse lo que genera. Bueno, cuando hay un partido entre el Real Madrid y otro equipo, no se ingresan el mismo dinero que cuando juega el Sevilla con otro equipo. Hombre, pero vamos a ver, el objetivo... Lógicamente, cuando juega el Real Madrid, porque viene más publicidad. Indudablemente. El objetivo de la Superliga, imagínate, Julián, como profesional de la comunicación, y por mucho que diga la UEFA, la FIFA, la Liga de Fútbol Española o la Federación de España, ¿dónde crees que acabaría empujando las televisiones? ¿A una Superliga en la que está Cristiano Ronaldo, Leo Messi, está el Real Madrid, el Barcelona, el Atlético de Madrid? Lógico. Entonces, claro. Y cuando esas televisiones desembolsen cantidades ingentes, que serían asquerosas a nivel social, ver lo que se ha pagado por retransmitir a 22 tíos pegándole patas al balón, ¿creen que van a volver a invertir en las ligas cada una de su país? No. Y entonces, ¿cómo sobreviviría el Cádiz? ¿Y cómo sobrevive ahora? Hombre, pero ahora, aunque le caiga poco, pero tienes que invertir. David, y una vez en la Liga jugará con el Madrid, una vez jugará con el Barcelona. Plantea una ayuda al resto de los equipos también, ¿no? Quiero decir que las competiciones nacionales no tenían por qué verse afectadas. Y equipos invitados. Lo que sí está claro, y esto es algo de los poderosos, que planteo Julián, también a la mesa, es que no se puede o no es lícito, ni si me apuran honrado, que un señor cobre 75 millones por muy bueno que sea jugando el fútbol. ¿Y 150? 75 millones brutos. La mitad son hay netos. que recordar que los clubes del fútbol de España se estimó en el 2019, no sé cómo está la hora, 217 millones de euros a Hacienda. Y habían bajado, Hacienda no hace tampoco nada. Y había bajado un 68% la deuda. Bien. Sin contar los casos de futbolistas, porque claro, el sueldo a lo mejor es tal, pero luego empiezan a meter variables de publicidad encubierta. ¿Qué pasa? Y tenemos a Leo Messi, a Cristiano, a Xavi Alonso, Marcelo, Mascherano, o sea, es que volvemos a lo mismo, nos están vendiendo y al final, a mí me da igual, porque si yo llego y digo, quiero cobrar 80 millones y me los pagan, sí, la ley de la oferta y la demanda, sí. Pero perfecto. Tú tienes que pagar. Pero y yo creo que hay que ser conscientes no solo de la situación que ahora vivimos, que es distinta, pero que en circunstancias normales, ¿qué gran científico cobra 75 millones de euros? Ninguno. Ni siquiera los que nos están salvando la vida en la vacuna del COVID. Pero mira, es la hipocresía. La UEFA, la Champions League que está programando, al fin y al cabo, una Superliga encubierta. La FIFA, el mundialito de 32 clubes que está preparando es otra Superliga encubierta. A más club, más dinero. Y a más dinero, pues más beneficio para ellos. Ellos no son mojitas de la caridad. Y además, en este caso del mundial que viene, el fútbol en la se ha modificado hasta la fecha, ¿no? Que se va a hacer en invierno, cuando habitualmente es en verano, ¿no? Mira, con motivos del COVID, los equipos, por ejemplo, el Madrid, el Barcelona, el Atlético de Madrid, han perdido con la paralización de la competición de los estadios 200 millones. A final de año... Y el bar de la esquina, proporcionalmente, sí, pero bueno, ahora estamos hablando de fútbol. A final de año van a perder 600, pero es que para el año que viene ya ha avisado Florentino que la deuda puede ser de 2.000 millones para estos equipos. No se pueden financiar, porque es que después el hincha a Florentino le va a pedir a Cristiano Ronaldo
o le va a pedir a Messi, o le va a pedir a... Vamos a pedir a Mbappé y a Haaland. Eso sí. Pero qué difícil la situación, porque la FIFA ingresó 766 millones de dólares en el 2019. Sí. 266,5 millones de dólares en el 20 y 742 millones de dólares en el 2021. Una cifra que se multiplica de cara al año que viene. El modelo de negocio de la FIFA es muy dependiente del Mundial, un evento global que se celebra cada 4 años y que en 2022 tendrá lugar por primera vez en el país de Oriente Próximo. Para ese año, la Federación espera ingresar, ojo al dato, 4.666 millones de dólares, de los cuales el 82% se habían ya cerrado en la fecha de finalización del último balance, el pasado 31. O sea, que ya lo tienen cogido. Y más de la mitad de los cuales, que esperan recoger 2.640 millones de euros, dependen de los derechos de televisión. Por eso estamos hablando que si no permiten que otra asociación legal o ilegal le haga sombra y le haga competencia, está claro. Además, el negocio de la UEFA y de la FIFA es muy bueno, puesto que utiliza jugadores que no paga. Que me los ponen gratis los clubes. Así, ¿no? Alejandro Ceferín salió inmediatamente diciendo: nos están escupiendo en la cara. Solidaridad para ti, que eres el que te lleva los dineros sin poner absolutamente nada. Pero yo hago una pregunta. La Superliga esta, como tú bien has dicho... ¿Es la solución al problema? Sí, no es la solución. Es la solución para los equipos que iban a participar, para los que invitasen. Para eso sí era la solución. Pero esos... firmaron un contrato de 3 años con una cláusula de indemnización. Bueno, ¿quién va a pagar esa indemnización? Oculto, claro, yo además creo que eran unas cláusulas bastante fuertes económicamente, que vamos a ver en qué queda todo eso. Pues ¿no? en nada, se pondrán de acuerdo. David. No digan que todo va... El mundo del fútbol es un mundo egoísta, sobre todo en las altas esferas, no el fútbol que entendemos de los pueblos. No es el modelo del Atlético de Bilbao. No, pues claro, por ejemplo. Y hablando, por ejemplo, cuando se suspendió la liga, por el COVID, los clubes negociaron a la baja los sueldos de los jugadores. Claro, decían los jugadores, compañeros y que tanto se alarman del Fútbol Club Barcelona, que ellos no se lo bajaban, que ellos querían cobrar. Y dijo el Barcelona: pues a un ERTE. Y claro, y todos, pues bueno, pues al ERTE, cobrando lo mismo, pero al ERTE. Hasta que se dieron cuenta que el Estado español no les va a pagar ese sueldo. Les pagaba como mucho 1.800 euros en un ERTE. Entonces dijeron: no, ahora sí no lo bajamos. Y nos seguís pagando. Para que veamos lo egoístas que son. De todas maneras, te voy a decir una cosa y sacando un dardo a favor 30 segundos. De Florentino. Si la Superliga consigue llevarla a cabo, lo único que ha demostrado si la lleva a cabo va a ser un meneo de tablero a la UEFA y la FIFA, porque los grandes clubes y los grandes jugadores van a estar en la Superliga, que es donde van a ir el dinero. En la final de la Champions League, ¿sabes cuántas entradas le dan? El 10%. El resto se lo lleva Alejandro Ceferín, Si yo no los defiendo, para su bolsillo. Manuel, a mí no, me estás mirando como si yo los estuviera defendiendo. Yo soy la primera que he dicho son datos. Que hay que acabar con esa corrupción, pero que la solución no me parece que los más ricos impongan unas condiciones al resto de Don Manuel Tabas, que muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Hemos tocado un tema más liviano, ¿no? Porque había que tocar un poco el tema. Y un tema interesante. Hemos debatido y hemos discutido, como debe de ser. Don David García, muchas gracias. Nada, a ustedes por invitarme a venir. Don Paula Fernández, muchas gracias. Gracias a vosotros, fíjate que hasta yo he debatido de fútbol. Es verdad, y además lo has hecho bien, ¿eh? Bueno. Don Mariano Rodríguez, muchas gracias. Un placer, como siempre. Y a ustedes, señoras y señores, también muchísimas gracias por su atención. El próximo miércoles volveremos con 2 temas distintos y nos vamos a despedir con una canción, porque hemos hablado de las asociaciones de vecinos, del movimiento vecinal, y hay una canción emblemática, sobre todo por lo popular que es Aquí no hay quien viva. Hasta el próximo miércoles.